Cuando una persona cree en el sacrificio de Jesús y cree que Jesús se llevó sus pecados, está justificada. Esa justificación nos da poder, no solamente para vencer el pecado, sino que nos da poder. ¿Sabe para qué? Para enfrentar las tribulaciones. Los verdaderos cristianos pueden enfrentar las pruebas, las luchas o las tribulaciones de la vida. Eso es una característica, por favor. Eso es una característica de un verdadero convertido a la fe. Cuando una persona está enfrentando batallas, luchas, pruebas, dificultades en su vida y está con Jesús, seguramente va a continuar con Jesús. Porque un verdadero cristiano le van a venir pruebas, persecuciones. Todos nosotros vamos a enfrentar pruebas y persecuciones. Nuestra fe no es del agrado de muchos. Nuestra fe produce en la gente del mundo enojo, ira. Ahora tú comienzas a brillar, ahora tú comienzas a resplandecer y la gente no le gusta, la que anda en tinieblas no le gusta que tú brilles. Por eso la gente se enoja y persigue a los cristianos. Pero si tú sigues firme creyendo en Jesús, realmente eres un verdadero cristiano. Si después de un temblor o de un terremoto o de un desastre natural, tú dejas el camino de Dios, lo avientas y dices, esto no es para mí, no sirve, estamos dudando de tu fe. Quizá tú no le entregaste tu vida a Jesús. Y si lo hiciste por miedo, por temor. Así muchos de los que eran del tiempo de Juan el Bautista corrían al bautismo de Juan. Así dice Mateo capítulo 3. Todos corrían para ser bautizados por Juan, porque tenían miedo. Por eso Juan el Bautista les decía, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Si realmente están viniendo a mi bautismo por arrepentimiento, vamos a ver sus frutos. Y repito, una manera de ver los frutos de un verdadero convertido es que cuando enfrenta un problema, su salvación fue tan grande que no tiene por qué irse para atrás. Le voy a poner un ejemplo para que se le ilumine lo que estoy diciendo. Imagínese que usted va en un avión. Usted va tranquilo en un avión y de repente le dicen, se acabó el combustible. Todos prepárense porque tenemos combustible para 5 minutos. Vamos sobre el mar Atlántico. No podemos llegar a la costa de Europa ni podemos regresar a las costas americanas. La gasolina se nos va a acabar en 5 minutos. Eso son malas noticias. Desde luego, malas noticias. Tú prácticamente, cuando te dicen que te quedan 5 minutos, tú prácticamente comienzas a llorar, comienzas a desesperarte. Quizá viene la histeria, la neurosis, la desesperación. Pero le dicen a los pasajeros, yo no sé qué pasó, pero traemos un cargamento de salvavidas. Además, traen un paracaídas. Este cargamento lo llevamos aquí, en la parte de los pasajeros. Así que seguramente si usted se abrocha bien su paracaídas y le logra jalar la cuerda, seguramente usted se va a salvar. Entonces empiezan a repartir los paracaídas y justamente es un avión moderno que tiene la oportunidad
de abrirse por abajo, y en ese momento usted, ¡fum!, sale impulsado, pero usted ya lleva un paracaídas y además un salvavidas. Estaba usted a punto de estallar, faltaba un minuto para estrellarse. Yo le pregunto, después de que le dan la buena noticia, ¿cómo se sentiría usted? Agradecido. Pero de repente, escúcheme, de repente, cuando ya está usted saliendo del avión, quizá no es un avión de esos comerciales, quizá es un avión de 10 pasajeros, usted cae en el agua, cae bien con el paracaídas, y le informan que viene por allí un barco costero que está atravesando ese lugar. Prácticamente en 5 minutos lo van a levantar. Los 10 pasajeros juntamente con el capitán caen todos a salvo, el avión sigue su curso, se estrella, pero en 5 minutos un barco costero andaba por allí, los recoge, los mete, les da nueva ropa, los acondiciona para un viaje, porque el barco costero es camaronero y tiene que pasar 3 meses en alta mar antes de regresar. En ese tiempo a usted le van a dar comida muy horrible. Posiblemente no va a tener la mejor agua porque está racionalizada, porque ahora hay más pasajeros o tripulantes. La comida no es buena, el agua no es buena y tampoco el alojamiento es bueno. Pero dígame una cosa, ¿qué pasa con aquella persona? Dígame, ¿se va a enojar? ¿Se va a sentir maltratada? ¿Qué opina? ¿Cree usted que la persona que fue salvada y ahora está en un barco camaronero con las condiciones quizá de tercera calidad, está durmiendo en un camarote con 3 personas, la comida es mala, el agua no es tan buena y aproximadamente en 2 meses regresan? Yo le pregunto, ¿vas a tener tiempo para quejarte? No, ¿por qué? Porque estás a salvo. Estás a salvo. ¿Cómo te vas a quejar? Si el barco camaronero te salvó, justamente caíste en un área de tiburones. Gracias a Dios que todavía era de día. Dime, ¿vas a tener el lujo de andarte quejando y diciéndole al capitán, oye, tu comida es una porquería, tus camarotes son una porquería y el agua que estoy bebiendo es muy mala? ¿Qué sucede cuando una persona es salvada porque sabía que se iba a perder para siempre? ¿Qué sucede cuando a una persona le dicen, ahora tienes una oportunidad de vivir otra vez? Te puedes dar el lujo de enojarte cuando vengan las pruebas y los problemas, si lo más importante, que es salvar tu vida, es que te la salvaron. Habría una persona molesta por la comida, por la manera horrible en que la tratan en el barco. Los verdaderos convertidos enfrentan pruebas, luchas y dificultades, porque están agradecidos de qué creen, de su salvación. Cuando estamos agradecidos por nuestra salvación, nos cambiaron la vida. Jesús nos sanó. Estábamos destinados a la muerte, estábamos destinados a la sepultura, estábamos destinados a morir en una enfermedad, estábamos destinados a morir por un vicio, pero te salvaron, cambiaron tu vida. Estabas destinado a la muerte eterna, pero no solamente eso, antes de la muerte eterna ibas a sufrir. Muchas cosas venían por causa de tu pecado. Sin embargo, Jesús vino, te salvó, te cambió la vida. ¿Vas a tener tiempo para quejarte de Él? No. Salvo,
que nunca hayas creído que te salvaron. Por eso vemos a tanta gente, escúchame bien, por eso vemos a tanta gente que cuando hay un desastre natural reniega de Dios, cuando se supone que se congregaban. Viene un problema, lo asaltan, lo roban y dice: ahora que soy cristiano, me pasa esto. No, yo no voy a sufrir esto, ni voy a aguantar más cosas. No, yo me largo de esto. Esto no es para mí. ¿Qué está mostrando esa persona? ¿Que alguna vez Dios la salvó? Nunca. Por eso no valoras lo que tienes ahora. Tu vida nunca te cambió porque quizá no ha cambiado. No puedes agradecer lo que Dios ha hecho porque tu vida no ha cambiado, es la misma de antes. ¿Cuántas personas abren la boca para decir: Jesús, yo creo que tú moriste por mis pecados, pero es de dientes para afuera? Cuando es de dientes para afuera, a la primera prueba que enfrenta a un pseudo cristiano, seguramente se va a apartar de Dios, y si le viene una o le viene otra y después otra, va a decir: no, estaba mejor cuando yo estaba apartado de Dios. De otra manera, nunca sabes o nunca supiste que Jesús te salvó y que te dio una nueva vida. Ese es el problema, escúcheme, ese es el problema del cristianismo de este tiempo. Pocas veces se nos dice cuál es nuestro destino sin Dios. Pocas veces se nos dice que nos vamos a estrellar en 5 minutos. Pocas veces se nos da las malas noticias. Por eso es que cuando Jesús trae el evangelio quiere decir buenas noticias. Cuando Jesús trae el evangelio, es decir, las buenas noticias, ¿quién valora las buenas noticias si nunca se sintió que estaba en malas noticias? Esa es la realidad, iglesia. Póngame atención de lo que le voy a decir a continuación. La mayoría de nosotros nos acercamos por los beneficios, pero una vez congregándonos, una vez enrolándonos en un discipulado, cuando descubrimos la gravedad del asunto que le esperaba a nuestra vida, en ese momento valoras lo que Dios te ha dado. Yo me acerqué a Jesucristo. Me empezaron a hablar de Jesús en septiembre de 1995. ¿Sabe por qué me acerqué? Porque me convenía, quería un trabajo. Y las personas que asistían a una célula o una reunión de estudios bíblicos, habían muchas personas que tenían trabajos y podían darme uno. Pero yo todavía no estaba seguro de ser cristiano. Yo iba por conveniencia. Qué bueno que los que entregaron su vida el domingo o la semana pasada están viniendo porque no quieren padecer de un terremoto, quieren que Dios les hable. Qué bueno. Pero eso no es suficiente. Pasaron 3 meses y yo me reconocí pecador. Yo supe que era una porquería de ser humano, porque tenía un problema con otras personas con las cuales no había arreglado. Cuando me dicen que mi vida estaba a punto de perderse, cuando me dijeron que yo podía perderme por toda la eternidad, yo llevaba 3 meses escuchando la palabra. En ese momento se me abrió el entendimiento, porque déjeme decirle que la salvación es un milagro. Muchos de nosotros valoramos más los milagros físicos. Gloria a Dios por lo que Dios nos revela y nos muestra. Cuando vemos que Dios sana a alguien, cuando vemos que Dios libera de los demonios a alguien, todas esas cosas son maravillosas. Pero ¿sabes tú que la salvación es un milagro? Porque ¿cómo es posible que Dios te abra el entendimiento para creer que tú estás perdido y que te vas a ir al infierno, pero que si tú crees en su sacrificio, en ese momento te da la vida eterna? Ciertamente la persona que no tiene las malas noticias nunca valorará las buenas noticias. Cuando a mí me hablaron de las malas noticias, yo pasé saliva, tragué saliva,
Y me di cuenta que mi vida era una tontería y una porquería. Y yo dije, sí, quiero que Dios me cambie la vida. Creo que Él me puede cambiar la vida y creo que Él me puede perdonar. Cuando una persona hace una declaración y entonces comienza a experimentar el bien de Dios, la gracia de Dios, la bendición de Dios, eso es un milagro. Eso es vida eterna. Estabas expuesto a la muerte eterna y al infierno, pero hoy ves la vida con futuro, tienes esperanza y sabes para dónde vas. ¿Qué persona que acaba de ser salvada renegaría del maltrato cuando tenía un final triste de morir? Cuando una persona entiende que estaba destinada a la muerte eterna y ahora vive, ¿qué persona no aguantaría los golpes, la tribulación y la persecución que le espera a los cristianos que realmente le entregan su vida a Jesús? Dar un aplauso al Señor si tú has soportado las tribulaciones, las pruebas, las luchas, los ataques, porque eso certifica que realmente valoras lo que Jesús hizo por ti. Cuando valoramos lo que Dios ha hecho con nuestra vida, por gratitud, no importa lo que enfrentemos, no importa lo que venga contra nosotros, sabemos que estamos mejor que antes. Por esa razón, la salvación de una verdadera persona que realmente valora lo que era antes y lo que es hoy, no se pierde. Porque apenas escuchas la palabra de Dios, apenas escuchas un versículo, apenas oyes un mandamiento y te cuadras. Sí, Señor, sí, Señor, me dices que debo de perdonar. Ayúdame. Tú sabes que me cuesta mucho hablar con mi suegra. Tú sabes, Señor, que me cuesta hablar mucho con mi ex compadre, el que me abusó, el hombre que se aprovechó de mi amistad. Lo odio, pero Señor, acabo de entender que tengo que perdonarlo. Te voy a obedecer. No lo siento, pero lo voy a perdonar. Un verdadero cristiano apenas recibe lo que Dios dice que hay que hacer y por amor a Dios, por gratitud a Dios, dice: sí, Señor, ahora ayúdame porque no tengo el valor, dame las fuerzas porque no me dan ganas de perdonarlo. Me hizo tanto daño, mató a mi hijo, trajo problemas a mi matrimonio. Señor, yo de todo corazón lo odio, pero ayúdame a perdonarlo. Quiero obedecerte. Eso certifica que por amor y gratitud al que te salvó de morir, haces las cosas. Por eso Jesús dijo que el que me ama guarda mis mandamientos. ¿Y por qué amaríamos a una persona salvo que haya hecho algo por nosotros? Y tú estás consciente de que efectivamente lo hizo. Tú estás bien consciente de que tu vida era una porquería, pero desde que Él vino a tu vida, te dio la oportunidad de tener esperanza, te cambió tu vida, te sanó, te liberó. Además descubres que te guardó de ir al infierno, quizás lo que descubrimos después. Y por gratitud y amor dices: lo que tú me mandes, Señor, lo voy a hacer. Sé que hay cosas que yo estoy acostumbrado a hacer mal, pero te pido que me ayudes. Ayúdame a obedecerte, porque no te quiero fallar. ¿Nota la diferencia? Pero ¿qué sucede cuando usted oye que alguien se enojó porque le robaron su auto fuera del estacionamiento o en el estacionamiento donde lo había dejado? No era privado, desde luego, pero le robaron su auto y ahora está molesto, no solo con Dios, sino que dice: esto no es para mí. Y efectivamente pasa 1 año, 2 años, 10 años y no vuelve. Nunca fuiste hijo de Dios. Pudieras enojarte un rato porque todavía no sabes quién es Dios, todavía no valoras lo que Él hizo por ti. Y a lo mejor cuando te hablan de lo que Jesús hizo por él, por eso es importante hablarle a la gente de su pecado y cuál es la paga del pecado. Para los que son evangelistas, a ti que te gusta abrir la boca, qué importante es reconocer que el mundo es pecador, pero la gente no lo sabe. Tú y yo somos llamados a decírselo.
y a decirle que la paga de su pecado es la muerte eterna, la perdición eterna. Cuando una persona entiende eso, en ese momento va a valorar las buenas noticias. No puedes valorar las buenas nuevas, no puedes valorar el evangelio, que significa, repito, buenas nuevas, si no te han hablado de las malas noticias. Por esa razón, escuche lo que dice aquí. Estoy en Romanos 5, por favor. Mucho cuidado cuando tú crees que tu abuelita va a ir al cielo y sigue odiando al yerno, sigue postrándose a las imágenes, sigue yendo a la hechicería. Por favor, tú que eres el nieto o la nieta, no digas: mi abuelita va al cielo, porque no tiene frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cómo es que sigue adorando las estatuas? ¿Cómo es que sigue yendo a la hechicería? ¿Cómo es que sigue odiando a su yerno y a su nuera? Pastor, es que no ha escuchado la Biblia. Ya se lo contaste, ya le platicaste que no debe de adorar imágenes. ¿Qué dice ella? Lo siento mucho, hijo, es lo que me dejaron mis padres. Quiere decir que ella valora más y ama a Dios, su tradición, que Dios, que según le salvó. Mucho cuidado, iglesia, porque podemos engañar a nuestra propia familia diciéndole que va al cielo y Dios no lo quiera, le toca un terremoto y se nos pierde. Mucho cuidado, iglesia, cuando tú le dices a alguien de tu familia que ya tiene la vida eterna, tú le dices: ahora ya eres hijo de Dios. Mentira. Por eso dice Romanos capítulo 5, el verso 3, dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Los verdaderos cristianos toman por bien las pruebas, las luchas y los ataques, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Porque cuando te está lloviendo sobre mojado y no termina tu problema, pasa un mes, 2 meses y no termina tu problema. Cuando menos te das cuenta, ya pasó un año y sigues caminando con Dios. En ese momento te das cuenta que ya formaste paciencia. Es increíble, llevo un año con este problema con mi hijo. Señor, pero sigo contigo también. Hace algunos años atrás yo hubiera estallado, pero sigo contigo. Quiere decir que he sido paciente, quiere decir que has formado en mí paciencia. Porque las pruebas que no se arreglan, las luchas que enfrentan los seres humanos y no se componen, pero tú sigues con Dios, te hace ser paciente. Te está mostrando que efectivamente está formando en ti paciencia. Pero cuando tienes una prueba, una lucha y botas el camino de Dios, te desesperaste tan rápido que botaste todo. Dios quería formar en ti paciencia, pero aguantaste solo una semana con un dolor, con un problema, con una prueba con tu matrimonio, con un problema con tus hijos. Botaste todo. A la primera semana botaste todo, te desesperaste. Cuando Dios no ha resuelto tu problema, porque quiere formar tu paciencia, quiere que tú sigas con Él agarrado de la mano, y pasa una semana y 2 semanas y 3 semanas y tú sigues agarrado de Él. Cuando menos te das cuenta, como le dije, pasó un año y apenas se está arreglando tu problema. No te desesperaste, seguiste con Jesús y además formaste paciencia. Apláudale al Señor, porque es lo que hace Dios con muchos. Eso es lo que hace Dios con nosotros. Por eso los verdaderos cristianos enfrentan las pruebas, no se desaniman. Posiblemente lo hacen, pero vuelven con el Señor y permanecen con Él hasta que el asunto se resuelve. No solo se resuelve su problema, ahora tienen paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la prueba esperanza. ¿Qué sucede cuando la prueba se resuelve? Te da más fe y crees en el futuro, que va a ser mejor que el presente. Esto se lo he dicho a muchos de los que están solteros. Yo tomé prácticamente 14 años esperando a mi esposa. 14. Se cumplió la promesa de Dios de traerme una esposa
¿Se cumplió lo que dice? ¿Se cumplió lo que dice la Biblia de traerme una esposa? Sí. Ahora estoy casado con la mujer que Dios me dio. ¿Qué formó en mí? Primero, paciencia, 14 años. Y aún me falta, Así que no me haga enojar. Pero aún me falta. Además de formar paciencia, me formó esperanza. ¿Sabe por qué? Porque ahora cuando hay un problema y ya llevamos un año, sigo pensando que se va a resolver. Eso es lo que hace haber esperado y ver el fruto de tu paciencia cumplido. Ahora hay un problema que lleva 4 años. Nos dieron este local, estamos en posesión. Nos falta todavía los documentos, pero estamos en posesión y tenemos muchas cosas que avalan que estamos aquí. Otro podría decir: no, yo creo que nunca nos van a dar aquí nada. ¿Sabe? Es un error. Yo ya pasé por una experiencia de 14 años. ¿Qué formó en mí? Paciencia y esperanza. Yo tengo esperanza de que esto va a resolverse. Por eso es importante que tú no intentes arreglar tus problemas solo o desesperarte y tirarlos para hacer lo que siempre haces, porque te vas a privar de formar paciencia y además esperanza. ¿Te imaginas si esperas 4 años con esa enfermedad que no se te cura, pero al 4.º año se te cura? Jesús hace un milagro y se te cura. Dime, ¿qué crees que vas a tener? Esperanza. Ahora, cuando enfrentes otra prueba, quizá matrimonial, quizá familiar, quizá laboral, tú dices: no hay problema. Yo sé que esto se va a arreglar porque yo pasé 4 años con una enfermedad y Dios me sanó. Ahorita llevamos 1, tranquilos. A lo mejor Dios nos pone otros 2 o otros 5, pero esto se va a resolver porque Jesús ya lo hizo conmigo. Hay esperanza. Por eso es que una persona que desiste no puede tener esperanza. Cuando estás en pruebas y en ataques, sigue adelante, porque repito, además de paciencia, cuando se resuelva tu problema, vas a decir: oh, ciertamente Dios responde. Y le vas a poder decir a todo mundo, le vas a poder decir a la gente: espera, no desistas, espera, porque pronto viene la solución a tu problema. Las pruebas producen paciencia y esperanza cuando se resuelven. Por eso es el consejo que le doy a los solteros. ¿Qué te desesperas? ¿Que andas enchinchando con una persona que no es para ti? ¿Que andas picando aquí como picaflor, como rabo verde o raba verde, picando aquí, picando allá, porque no tienes esperanza? ¿Sabes por qué? Porque siempre que estás en pruebas lo resuelves tú, o abandonas por desesperada o desesperado, que de tal manera que no has visto que Dios te resuelva una prueba, no has visto que Dios te resuelva un problema. Por eso no tienes esperanza. Te miras al espejo. Yo me miraba al espejo, yo me veía cada día más anciano, ya con las ojeras aquí. Mire que Dios me ha rejuvenecido. Porque eso sucede cuando tú le das a Dios lo mejor de ti y no te desesperas. Hay personas que se desesperan tanto y dicen: es que pastor, yo no sé si todavía vaya a tener hijos. Yo lo pensaba, pero yo aguanté. Yo dije: Señor, yo te he dado lo mejor de mí y sé, Señor, que tú no le debes a nadie. Tú vas a rectificar y tú vas a restaurar lo que yo te estoy dando. No te lo estoy dando por conveniencia, te lo estoy dando de corazón. El Señor dice que el que quiera salvar su vida la perderá. El que pierda su vida por mi causa la hallará. Cada vez que te desgastas para Dios, Dios te da más vida. Dale otro aplauso al Señor. Cada vez que te desgastas para Dios, Dios te da más vida. Por eso le digo a los solteros: no te desesperes, desgástate para Dios, que Dios te va a recuperar lo que has invertido para Él, minuto a minuto, segundo tras segundo, hora tras hora. Dios no le debe a nadie. Así que tienes un problema, tienes una dificultad. En primer lugar, no desistas, no botes, continúa agarrado de Dios. Y en segundo lugar, cuando se resuelva tu problema, habrás formado esperanza y le podrás decir a la gente: sigue, no te desesperes, Dios te va a responder.
Aunque la predicación no tenía este sentido, siga leyendo conmigo. Dios sabe por qué le acabo de decir esto. Dios sabe que está respondiendo aquí a mucha gente. Dice después, versículo 5: y la esperanza no te avergüenza, porque el amor de Dios, escúchame bien, el amor de Dios, ¿qué fue derramado cuando tú le entregaste tu vida a Jesucristo? Tú le dijiste: Señor Jesús, entra a mi corazón. Pero Él no entró en persona, Él entró en espíritu. ¿Qué derramó sobre ti Jesús? Amor. Por eso es que un verdadero convertido va a empezar a ver a la gente diferente. Tu enemigo va a dejar de ser enemigo. La gente que más detestabas, ahora la vas a tolerar. Porque cuando tú te conviertes de a de veras, Dios derrama por su Espíritu Santo su amor. Y empiezas a ver diferente a la gente que antes te molestaba. Ahora eres más tolerante, eres más paciente con ellos. Sí te enojan, te molestan, pero los perdonas. Y sigues adelante. Dices: me molesta mi suegra porque se mete en mi matrimonio, pero hace 3 años yo lo hubiera mandado por un tubo, como siempre lo hice. Ahora la tolero, ahora permito que entre a la casa, le sirvo, le atiendo. Y aunque sigue hablando mal, yo solamente encomiendo mi causa, encomiendo mi herida y mi ofensa al Señor. Y le pido al Señor que me dé amor por mi suegra. ¿Por qué no hacías eso antes? Porque no lo tenías. El domingo hablé del amor ágape, es el de Dios, es el incondicional. El amor que ama sin condiciones, es el amor de Dios. Tú lo recibiste cuando lo recibiste en tu corazón. Jesús derramó su amor ágape, de tal manera que ahora miras a la gente odiosa y dices: Señor, ayúdame. Yo sé que esto merecería despreciarlo, Señor, pero ayúdame, Padre, dame amor por ella. Tú ya le pides el amor ágape al Señor por esa persona difícil. Por eso, escúchame bien, el verdadero convertido, cuando le dicen que tiene que perdonar a su nuera, a su suegra, a su yerno, si es posible que tú digas: me molesta, pastor, me molesta. Dios me dice en su palabra que no me tengo que amargar, porque si no, una raíz de amargura me puede impedir la gracia de Dios. Pero por amor a Dios la voy a perdonar. Porque hay un amor ágape en ti. Porque ahora que pasas tiempo con Dios, tú tienes esa fortaleza para perdonar lo imperdonable. Por el amor que Él derramó. Por eso es que cuando yo escucho a alguien que dice: no, yo no tengo por qué perdonar a esa mujer, es la amante del hombre que se fue y me dejó con 3 hijos y me quitó todo. ¿Yo por qué la voy a perdonar? La odio, la aborrezco. Es que tú no la perdonas para hacer la alianza o la amistad con la amante. Quizá ni siquiera vayas a restaurar tu matrimonio, pero tú perdonas por causa del Señor. Tú perdonas por amor a Dios. Tú perdonas porque lo que ha hecho Dios contigo no se compara con nada. Por lo tanto, cuando te dicen que tienes que perdonar, a lo mejor te va a costar. A lo mejor porque no has pasado tiempo con Dios, no te ha dado su amor ágape. Pero apenas pasas tiempo con Dios y estando en la oración con el Señor, hablando con Él, te viene una convicción de pecado, empiezas a llorar y en ese momento, postrado y en oración, dices: Señor, yo perdono a la mujer que se fue con mi esposo. Señor, yo la perdono. Todo eso es por amor de Dios, porque Dios te derramó un amor que tú no tenías. Es el amor incondicional, es el amor ágape que te faculta para poder perdonar lo imperdonable. Entonces, escuchen, voy a concluir. Dice aquí, repito el verso 5, dice: y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios, si realmente eres hijo,
ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos fue dado. ¿Y por qué sabemos que ese amor es el amor ágape? Porque el versículo 6 dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Pero ¿qué hizo Jesús? Murió por nosotros, no siendo justos. Antes de que nos regeneráramos, murió por nosotros. Eso nos habla del amor ágape. El amor ágape, repito, es el amor incondicional. No espera que te reformes. ¿Qué tan difícil es para los que tienen problemas de rechazo creer en el amor ágape? ¿Cómo vas a amar a alguien que no está reformado? ¿Cómo vas a tener un amor especial por una persona malvada? Pues eso hizo Dios con nosotros. Por eso dice aquí, versículo 7: ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, es decir, no regenerados, Cristo Jesús murió por nosotros. ¿Por qué tipo de amor? Por el amor ágape que tenía. El amor ágape es incondicional. El amor ágape ama sin condiciones. No debía de haber amado el Señor, pero el amor ágape es así. No necesitábamos reformarnos para que Él nos amara. Porque acuérdese de lo que hablamos el domingo: Dios ama al mundo. En Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo. ¿Eso quiere decir que todos se van a ir al cielo? No. Sin embargo, Dios ama al mundo. Póngase de pie, por favor. Yo le pedí que leyera conmigo Marcos capítulo 10. Ahorita le hago el resumen de lo que le quería decir. Búsqueme primera de Juan capítulo 3. Capítulo 2, primera de Juan capítulo 2. Escuche esto que le voy a decir. Yo le quería leer Marcos 10, que nos habla del joven rico. El joven rico quería la vida eterna. A pesar de ser rico, quería vivir para siempre. Pero era rico. Eso quiere decir que el dinero no compra la vida eterna. Así que mucho cuidado si tú pones tu esperanza y tu confianza en el dinero. Póngame atención. Por mejor que construyas la casa, por más protección que te cargues, el Salmo 127 dice que si Dios no edifica tu casa, si Dios no edifica tu familia, en vano la estás edificando. ¿Por qué la torre latinoamericana no se cae? Dicen los expertos. Lleva 3 temblores y no se cae. Porque tiene unos gatos hidráulicos, y han dicho los expertos que aguanta un terremoto de 9 grados. Pero hasta ahí. La propia ingeniería civil dice que no aguanta más. Tú no puedes confiar en tus recursos, no puedes confiar en el dinero, no puedes confiar en que vas a reforzar tu casa. Puedes mandar a hacer castillos nuevos, puedes mandar a hacer pilares nuevos en tu casa. Hazlo si consideras que tienes un problema de temor porque se te viene tu casa. Pero te digo algo: si Dios no edifica tu casa, en vano trabajarás haciendo los pilares. Y si Dios no vela en la ciudad, en vano vela la guardia. El hombre rico preguntó: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Dios le dijo: ¿los mandamientos conoces? Y le dio la lista de los mandamientos. La mayoría de ellos eran del amor al prójimo. El joven rico dijo: todo eso lo he guardado desde mi juventud. Efectivamente, no le había mentido al Señor, porque Dios lo sabe todo. Jesús efectivamente ratificó que el joven rico había amado a su prójimo. Pero le faltaba algo: amar a Dios. Su amor estaba en el dinero. El dinero era su Dios.
Por eso Jesús lo retó y le dijo: vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, porque veo que tu amor y tu Dios es el dinero. ¿Qué hizo el joven rico? ¿Lo hizo? ¿No lo hizo? ¿Fue salvado? No lo sabemos, quizá después. Pero allí no se salvó. No se salvó. Porque ¿cuáles son los dos más grandes mandamientos? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven rico amaba al prójimo, pero le faltaba el más importante: amar a Dios. Escucha la palabra amor, el mandamiento más importante de todos. Y el amor ágape que Dios derramó en ti te faculta para perdonar. Por eso es que la persona que tiene rencillas, coraje, rencor, resentimiento con otra y no la quiere perdonar, no creas que vas al cielo, porque seguramente Dios no te dio amor ágape. ¿Cómo dices que vas al cielo si odias a esa persona que yo creo que sí es digna, según el mundo, de odiarse porque te abusó? Pero pregúntate, ¿cómo Dios te va a dejar entrar al cielo si se supone que te derramó amor ágape cuando creíste en Él? Y el más grande mandamiento es amar a Dios primero, y el segundo es amar a tu prójimo. ¿Cómo te va a dejar entrar al cielo si no amas a tu prójimo? Ahora entiende. No es preguntar si la salvación se pierde o no, más bien pregúntate: ¿eres hijo de Dios? ¿Y cómo lo sé, pastor? ¿Tienes amor ágape? ¿Puedes perdonar a la persona imperdonable? Escúcheme, no estoy diciendo, todo esto lo vemos en los retiros, no estoy diciendo que no te tengas que acordar de la ofensa, no estoy diciendo que tengas que pensar que nada pasó y que todo tiene que quedar olvidado. Ese no es asunto tuyo. Pero según leo Primera de Juan 2:8, para aquellos que están pensando que van al cielo, agárrate, que Dios te agarre confesado. Odias a tu suegra, odias a tu patrón, que no venga un terremoto, porque no estás preparado para morir. Primera de Juan capítulo 2, por favor, escuche lo que dice. No se olvide, por favor. Todos podemos morir, no solamente de un terremoto. La gente ahorita está bien clavada. Y por favor, ya no oigas noticias, ¿ok? Mejor lee la Biblia. Ahí nos van a decir cómo prepararnos para un terremoto. Mucho cuidado, por favor. Dice Primera de Juan capítulo 2 verso 4. Dice: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Si Dios me dice que tengo que amar a Él y después a mi prójimo, ¿cómo puedo decir que soy cristiano y que conozco a Dios cuando aborrezco a mi padrino, a mi tío que me tocó y me abusó? No le conoces. Sí, yo sé que te puede costar perdonarlo, pero por obediencia y amor a Jesús, por la causa del Señor, tú vas a terminar perdonándolo. Por la causa del Señor, porque Él te ama, porque Él te libertó, porque Él te salvó de la muerte eterna. Por gratitud a Él, por obediencia, aunque no lo sientas, lo vas a perdonar. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Es decir, Jesús, que es la verdad, no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Ahora entiende por qué cuando usted escuche a alguien que dice que aborrece a su suegra y que va al cielo, ¿está bien engañado?
Cuando usted escuche a una persona que no le habla a otra, que no le habla a su esposo, que duermen en camas separadas, y todavía crees que porque vienes a la casa de Dios y levantas las manos y lees la Biblia y repartes un tratado, tú estás pensando que te vas al cielo, cuando hace 3 años que tú tienes un problema con tu esposo y no le hablas. Tú no eres cristiana. Tú no eres cristiano. Te engañaste, te engañaron, no lo eres. Versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Verso 7, hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice, verso 9, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía ¿dónde? En tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Tú no eres de la luz, eres de las tinieblas, es decir, eres del reino de Satanás. Ponga su Biblia a un lado. El próximo domingo hay cena del Señor. En la cena del Señor que Dios quiere que tomes, Dios espera que estés en paz con todos los hombres, no solo con Dios. Porque yo sé que hay muchos buenos cristianos aquí que están en paz con Dios. Quizá te has guardado del pecado y estás en paz con Dios, pero hay un pecado que muchos omiten: el pecado de aborrecer a un prójimo, sea tu hermano, sea tu primo, sea tu nuera, sea tu yerno, sea tu suegra. Ese es un pecado muy grande. Así que yo quiero invitarle a la iglesia en este momento. Si tú tienes un problema con alguien, tienes que resolverlo. Ni se te ocurra tomar la cena del Señor, porque no es para gente del mundo, es para hijos de Dios. Y desde luego, delante de los hombres, ¿cómo certificas que eres hijo de Dios? Cuando te bautizas. Léase Marcos 16:15, 16:14. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Que creyere que Jesús te perdonó tus pecados, también para que tú aprendas a perdonar. Por eso es que una persona que se dice ser cristiana no se puede dar el lujo de guardar odio, de guardar rencor. No puedes estar peleada o peleado con tu esposo o con tu esposa. No puedes pasar más de 24 horas peleado con alguien. En Efesios 4 leemos que no se ponga el sol sobre tu enojo. No puedes estar enojado por más de 24 horas, porque si pasas las 24 horas corres el riesgo no solamente de contristar al Espíritu Santo, corres el riesgo de que al pasar los años te enfermes de cáncer. El cáncer siempre es una enfermedad que en la mayoría de los casos es un odio o una herida reprimida. Cierra tus ojos, levanta tus manos, prepara tu corazón. Los que van a tomar la cena, prepara tu corazón, iglesia. Prepara tu corazón, levanta las manos. Y si tú odias a alguien, de una vez te digo, tienes 24 horas para resolverlo. Tienes 24 horas para pedir perdón a Dios por haber tardado tanto. Y dentro de esas 24 horas las tienes para perdonar a la persona que te ha hecho daño. Precioso Espíritu Santo,
Tú eres el único que nos convence de pecado. Tú eres el único que nos convence de pecado. Solo recuerda que perdonamos por la causa del Señor, por su amor y por su gratitud que ha tenido para con nosotros. Hay ocasiones en que la relación que te trajo ofensa o herida no se restaurará. Quizá no se restaure, pero lo que sí se va a restaurar es tu comunión con Dios. Por eso el Padre nuestro dice: perdona nuestras ofensas, Señor, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Tú no puedes ser perdonado por Dios si no perdonas a tus deudores. Precioso Espíritu de Dios, trabaja en estas próximas 24 horas. No te tardes, por favor. El que dice que conoce a Dios guarda sus mandamientos. Cuando descubre que tiene que perdonar lo imperdonable, por amor a Dios, perdona. Tú que estás enojada, molesta con ese hombre con el que vives, que por cierto a lo mejor no es ni tu marido. Tú que vives en unión libre, tú que vives en una relación problemática, recibes golpes, maltratos, ofensas verbales, ofensas mentales, pero no te has puesto a pensar que ni siquiera es tu marido, ni siquiera es tu mujer. O te casas o sepárate. No te hablo de divorcio porque no estás ni casado. Y de paso estás lleno de amargura. Tu corazón, mujercita, está lleno de amargura. Precioso Espíritu de Dios, prepara tu iglesia para tomar la cena. Espero que no esperes al domingo. Espero que no esperes hasta que tomemos la cena. Tienes 24 horas para arreglar las cosas delante de Dios. Señor Jesucristo, en esta hora trae convicción de pecado. Ven, Señor, pídele a Él que derrame su amor. Si todavía no eres convertido, dile: Jesús, perdona mis pecados, entra a mi corazón. Si todavía no te has convertido, pídele perdón a Dios por tus pecados, porque si tú te mueres te vas al infierno. Esas son las malas noticias. Si tú te mueres en tus pecados, te pierdes para siempre. Es peor que un terremoto. Esas son las malas noticias. Si tú mueres en tus pecados, te pierdes para siempre. Pero si hoy entregas tus pecados a Jesús y lo recibes en tu corazón, no solamente te va a limpiar, no solamente te va a lavar, va a derramar su amor ágape sobre ti. Si alguien aquí se considera ser cristiano y se ha vuelto a enojar con esa persona que le ha ofendido, tú sabes, 70 veces 7 tienes que volver a perdonar. El perdón es un estilo de vida. El perdón es un estilo de vida. Arregla cuentas con Dios. Precioso Espíritu de Dios, trae convicción de pecado. Examina los corazones, pruébalos, pruébalos. Examina los corazones, pruébalos, pruébalos, Padre. Pruébalos, Padre. Ayúdalos a perdonar. Y acuérdate que el perdón no es un sentimiento, es una decisión que hacemos por mandamiento. Es una decisión.